¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, su espacio, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu tía, de tu abuelito, de tu primo, de tu vecino, de tu amiga, o llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento estás esperando al maestro o al director de la escuela de tu hijo porque quiere hablar contigo, acomódate porque vamos a platicar. Bienvenidos. Amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros y gracias a Dios también porque estamos empezando ya la 4ª temporada de este podcast, para lo cual estamos muy agradecidos con Dios. Y en este inicio de temporada no me encuentro yo con 1, ni con 2, ni con 3, sino con 4 invitados. Y como siempre les hacemos primeramente la invitación a que nos sigan en las diferentes plataformas, en Spotify, YouTube y Facebook, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y por qué no, que nos recomienden y nos compartan con sus amigos y claro que sí, que nos hagan saber sus comentarios, estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y como les comentaba, en este inicio de temporada estamos aquí con 4 invitados de lujo, así es que vamos a pedirles un fuerte aplauso para todos ustedes porque estamos iniciando temporada y estamos aquí con 4 personalidades y voy a empezar de mi mano derecha para no hacer estarnos brincando y estamos allá primero con el buen Chuy Ortiz. ¿Cómo estás, Chuy? Buenas noches. Todo excelente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Abraham. Como siempre, muchas gracias a ti. Está también con nosotros Isaac Martínez. Buenas noches, otra vez por acá, gracias a Dios. Ya lo conocen, parte del equipo de Vamos a Platicar. Está también aquí con nosotros el buen David Martínez. Gracias por venir, David. Hola a todos, gracias por invitarme. Y también, no menos importante, está el buen Misael Hernández, o mejor conocido como el Misa Hernández. ¿Cómo estás, Misa? Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches y nuevamente gracias por invitarme. Pues gracias, muchachos, por atender el llamado. Estamos aquí reunidos porque vamos a tocar un tema pues que si bien es interesante, pero también es hasta cierto punto, podría decir, preocupante, ¿no? Vamos a hablar acerca del bullying o el acoso o ¿cómo le podríamos decir de otra manera que no sea ese término de bullying? Pues yo creo que lo conozco más por eso, ¿no? Acoso escolar, sí. Acoso escolar, porque a veces no nada más es en la escuela, ¿verdad? Es acoso en la casa, en la familia. Laboral también, ¿cómo no? Familia. Sobre todo. Así es que vamos primeramente a definir qué es el bullying. ¿Quién me quiere dar un concepto, una definición? Pues ahorita se mencionaban algunas palabras y yo había buscado un poquito de alguna de la definición y se manejaba como maltrato, pero me llamó la atención 2 palabras, se llama maltrato repetitivo y sistemático. Ándale. Que no nada más es que si a lo mejor lo haces una vez, ¿verdad? Sino que es algo constante, de manera que pues llega a calar más, ¿verdad? Como decimos en México, cuando es sistemático, ¿verdad? Sí, si nos vamos a lo técnico, cae en eso, es el hostigamiento, el estar molestando a alguien, pero de manera sistemática, repetitiva, porque muchas veces se cae en la confusión de que mi hijo se cayó en el recreo y se burlaron de él, le hicieron bullying. Pues fue gracioso a lo mejor y por eso se burlaron, pero no entra todavía en el bullying. Pero en sí viene siendo el hostigamiento, las faltas de respeto, la burla y de manera repetitiva, pero pues muchas veces también con una sola vez que tenga la persona con esa es suficiente. Entonces sí, va muy relacionado con la burla, ¿no? Sí, burla, hostigamiento, faltas de respeto. Ahorita que decías eso de que, pues se cayó mi hijo y se rieron. Y eso entonces no podremos considerarlo como bullying. Dentro del término, como decía David, no entraría todavía en bullying, pero pues sí sigue siendo una burla, sigue siendo algo que puede afectar a la persona que tuvo el incidente. Y muchas veces pues sí le afecta. Y ya después parte ahí, como dice David, de eso de que te acuerdas cuando te caíste y el otro ya te caíste. Y ahora ahí sí ya es repetitivo y pues ahí sí ya entra ahora sí en bullying.
Porque No digo, a veces eso puede iniciar el Sí, bullying también. y como iniciador. sí, de ahí se pueden generar incluso memes o apodos, ¿no? Pero pregunto porque, pues, ¿cuántos de nosotros no nos hemos caído y se ¿O han cuántos burlado no de hemos nosotros? hecho bullying así? Sí, ¿no? ¿cuántos O no? sea, En ese caso todos estaríamos haciendo bullying, ¿no? Porque yo creo que es algo también bien natural que ves a alguien que se cae. Bueno, a menos de que sea a lo mejor una persona ya muy mayor y pues ya no es gracioso que te burles. Pero se cae tu hermano, tu hermana y... pues, Es lo natural. Hasta con más ganas te burlas, ¿no? Y ahí entra el contexto de la caída, vamos a ver. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si se cae alguien que le tienes confianza, con toda libertad te burlas. Sí, ¿no? por supuesto. Y si es alguien que no, a veces como que la piensas más y todo, entonces sí. Pues es que entre más confianza, más burla. así es. O también la misma persona. Por ejemplo, tú te caes y tú solo te ríes. Y Sí. se ríen contigo, pues. Y cuidas no caerte para que no seas el foco ahí del bullying. Y en ese sentido, entonces, pues ya definiendo qué es bullying, o el término un poquito más técnico, pues ¿quiénes pudieran padecer bullying? Yo creo que todos, ¿no? Como bien lo mencionaste, digo, ahorita dijeron los Isaac y David acerca del escolar, pero como dijo Chuy, igual también hay laboral, hay en la familia incluso, que a veces son los más cargados, por así decirlo. ¿Ustedes han en algún momento hecho el bullying o han recibido ese bullying familiar o laboral y escolar? Digo, ya ninguno de nosotros está en edad escolar, ¿va? Aunque bueno, tú sigues Yo sigo preparándote, ahí, sí. pero no. Y te no. hacen bullying. Es correcto. Todavía. Los doctores mayores. Sí, a nivel básico, pues no. Pero ¿lo han hecho? ¿Lo han recibido en algún momento? A lo mejor aquí nosotros como, pues en México, en el contexto mexicano, somos más propensos al tipo carrilla, a lo mejor. Ujú. Y a lo mejor era más normalizado antes. A lo mejor era de que, pues, agarramos en carrilla a alguien, nos agarran en carrilla a alguien y a lo mejor no le damos mucha importancia. De hecho, el término como bullying, como tal, aquí a México tiene no mucho que se instauró, porque antes sí, muy seguramente alguno de los papás, tíos mayores, de que antes eso pasaba y no decimos que era bullying y todo eso, porque pues era un contexto un poquito más normalizado. Ujú. Ya después de que se conoce el término, que en sí el término es desde los años 70, a finales de los 70, pero aquí en México, poquito antes de los 2000 fue cuando empezó a entrar y ya se empezó a dar cuenta la gente, entonces si tiene un nombre, si tiene un término, pues ya fue cuando se empezó a tomar medidas para que se fuera disminuyendo, pero pues sí, o sea, técnicamente o si nos ponemos a pensar, todos hemos pasado y todos hemos sido buleadores también. Yo que tengo la fortuna de conocerlos a todos desde jóvenes, desde chico. A David Martínez en la escuela y a ustedes aquí en la congregación, pues claro, yo creo que ninguno de nosotros puede decir que nunca buleó o que nunca fue buleado, porque yo creo que todos fuimos buleados en algún momento y también hemos buleado, que no es algo de lo que vamos a estar orgullosos. Pero sí está bien complicado la línea esta entre la burla de cuando se cae el amigo y brincarte al otro lado. Yo estoy investigando para ver qué diferencias existían y todo lo que han mencionado ustedes ahorita me está haciendo a mí clic, ¿verdad? Porque yo lo buscaba en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué ejemplos hay de bullying o de eso? Y venía y daba los ejemplos de los escarnecedores y que los escarnecedores estaban bien etiquetados como escarnecedores, que ya sabías tú que esa persona iba a tener o iba a intentar burlarse, ¿no? Y aparte mencionaba también en donde lo chequé que normalmente tenían una actitud de soberbia las personas que lo estaban haciendo y que era contra alguien vulnerable, precisamente. Podía ser contra alguien con menos recursos económicos, podía ser alguien con alguna discapacidad, podía ser alguien diferente simplemente que la mayoría, o que estaba en desventaja por algún asunto. Y siento que eso es son los diferenciadores al momento de tomar en cuenta el bullying, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo le hacía a Misael, su hermano, alguna broma sobre personas de color oscuro, pues claro que, pues si los dos somos del mismo color, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? Y ahora si viene de otro lado y viene de forma despectiva y es repetitivo y es con el afán de burlarte y de ofender, pues es diferente. Pero antes de que sigan avanzando,
Se mencionó ahorita, se ha mencionado mucho la palabra bullying y la carrilla. ¿Cuál sería la diferencia como mexicanos, tal vez como jóvenes, si quieres, a qué somos más propensos? ¿Cuál es la diferencia primero entre bullying y carrilla? Pues a lo mejor estamos hablando de las mismas cosas o realmente sí hay una diferencia. ¿Qué creen? Pues a lo mejor va por eso que dice Chuy, la línea esa de cuando lo haces a alguien a alguien que te llevas, a lo mejor entra como carrilla, pero ya cuando es alguien vulnerable y de una posición de alguien en poder, a alguien con menos poder o vulnerable, pues ahí sí ya nosotros mismos nos damos de que con eso no se juega, sí. También ahí... O cuando ya ves, ¿no? Que sientes o te das cuenta que a lo mejor le molesta, le duele, le hace sentir mal, pues ya es como que ya no tocamos ese tema, sí. ¿no? Sí, a lo mejor la carrilla muere ya cuando vemos que ya empezó, ya se brincó esa línea que dice Chuy y ya empieza a pasar ya empieza a tener un efecto negativo en la otra persona, pues ya mejor ahí sí ya. Pero es una línea muy delgada. Sí. O sea, ¿dónde pasa? Porque a veces hay personas que a lo mejor no te lo dicen. Ajá. Que por dentro sí les está calando. Sí. Pero no dice nada por temor a que mejor... A que haya más carrilla. A que haya más carrilla o simplemente es su forma de ser. Entonces a veces es difícil saber dónde marcas esa línea. Entonces pudiéramos decir que la carrilla hasta cierto punto sí va, pero el bullying no. ¿O cuál sería el parámetro? Yo pienso que sí, definitivamente sí puedes tener carrilla. Yo, bueno, a lo mejor no fue buscando yo justificar el tipo de humor que se tiene entre amigos, pero la Biblia menciona como una de las cualidades importantes el corazón alegre, andar de buen humor y andar a lo mejor echando cotorreo, no, a lo mejor no tan informal, ¿verdad? Pero andar contento y hacer bromas no creo que tenga ningún problema, la verdad. Y yo recuerdo que el ambiente que teníamos en la escuela, al menos con los pares, pues era muy, muy bueno, o sea, porque podías hacer bromas de todo tipo y no había ningún problema ni ninguna, a lo mejor, represión en ese sentido, pero cuando ya te pasabas de lanza, que ya era contra alguien, que ya había hostigamiento, ahí sí considero que está mal. Entonces yo no creo que esté mal, de verdad, porque creo que hasta el día de hoy pues se sigue haciendo. Aquí, por ejemplo, en Valle Verde es bien conocido que pues hay carrilla, ¿no? Aquí en Valle Verde, no creo. A ver, por ejemplo, ejemplos de carrilla, que podríamos decir, esto es carrilla. Por ejemplo, cuando estás refiriéndote a otro como el chaparro o el gordo. Pues sí, puede ser un apodo, ¿verdad? Por ejemplo, creo que tu papá te dice negro, ¿no? Sí, es correcto. Pero, digo, no creo que lo haga con una mala intención. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O te duele cuando lo dicen, te hace sentir mal. Y ahí está clave la palabra que acaba de decir David, la intención también. No, obviamente no se hace con intención muchas veces, pero pues no sabemos la intención del otro. Entonces, pues ahora sí que está bien normalizado, porque por Sí. ejemplo yo hasta el día de hoy, o sea, de llevarme bien con muchas personas, pues sí, con muchas. Y hablar de temas familiares así, de que te digan el negro en la casa, a mí no me provoca ningún problema. Yo no recuerdo, a lo mejor de chico en algún momento, pero por alguien más, no por alguien en la casa. Yo hasta ahorita recuerdo bien, y algo que tengo bien claro es, por ejemplo, Katy, mi prima, que algunos de ustedes conocen, que vivió ahí con nosotros todo el tiempo. Ella hasta ahorita me hace una consulta o me postea en Facebook o cuando hago una llamada o en público, esté quien esté, Doctor para ella Negro. siempre es negrito. O sea, ella no puede decirme Chuy, Jesús, no existe otra palabra. Yo no sé cómo ella pues no puede modificarlo, ¿verdad? Bueno, mejor no se sabe tu nombre, por eso. A lo mejor, ¿verdad? Y hay que decir. Negrito. Y yo nunca lo voy a ver mal en ese sentido, ¿verdad? Porque sí siento que pues viene con la intención y viene si es sistemático y viene si es con ganas de humillar y viene si es con ganas o desde un punto de vista soberbio. Siento que tiene mucho que ver eso. Pero también hay gente que a lo mejor no va a saber diferenciar entre cómo lo estás haciendo, cómo lo estás diciendo, y ahí es donde tienes que ser prudente tú también. Porque sí, la escritura siempre nos llama a tratar bien a las personas, a tratarlos como te gusta que te traten, ¿no? Entonces, si a ti te gusta que te traten así de carrilla, pues trata a los demás de carrilla. Tarde que temprano la gente se va a dar cuenta cuando tú eres serio y cuando no eres serio, ¿verdad? Cuando aguantas y cuando no. Yo te puedo decir que yo, por ejemplo, no puedo ser tan llevado con Gis porque Gis viene de un contexto en donde no había carrilla. Y si yo le hablo de carrilla o incluso entre su familia, se puede tomar mal. Entonces yo sé que ahí debo guardar prudencia, ¿verdad? Ahora, Gis se siente incómoda cuando yo veo a Delia
y le comento que tiene un ligero sobrepeso. Se lo digo bien y se lo digo de amigos a Delia y a David también, y porque ellos van a decirme también las características diferentes. Entonces yo siento que sí tiene que mucho que ver con quién, pero también la persona que lo está recibiendo tiene que... Pues es que yo creo que también tiene mucho que ver las dos vidas, ¿no? Tanto el que recibe como el que la da. Alguien que te diga las mismas palabras, que no sea tu papá, por ejemplo, que te lo dice algún otro que, con quien no tienes la confianza, pues sí lo vas a tomar a que, Sí. oye, espérame. Es que lo tomas por ejemplo, yo con mi esposa igual bromeamos todo el tiempo, ¿ah? Por ejemplo, ahorita dice, ay, qué casualidad que van a grabar otra vez, seguro se van a ir quizás, y obviamente lo dice en tono de broma. Esta es la prueba de que estamos Y le grabando. digo, sí, nos vamos a ir quién sabe a dónde, así, pero así o sea, es una manera de que nosotros nos llevamos, ¿verdad? Pero Ajá. como dice Chuy, a lo mejor no todas las parejas, por ejemplo, no todos los amigos. Exacto. O yo, por ejemplo, hay personas con las que pues no puedo bromear tanto porque ya sé que son más serios, Más y a lo mejor reservados, no pueden Ahí tomar como que mal, un- ¿verdad? A veces me vienen a la cabeza muchas cosas, pero digo, no digo nada, ¿verdad? Hay implícito ese pacto de te digo, me dices y aguantamos, pero no con todos puedes hacer lo mismo. Ujú. Y ahí es donde entra lo que dice Chuy, la prudencia de cuándo sí, cuándo no. Y en qué momentos, porque también, por ejemplo, entra mucho que ver, nosotros lo hacemos, y si lo hacemos adelante de los niños, también hay el ejemplo Exacto. que estamos ahí de que, pues los niños van a empezar a, esto es normal, y entonces ahí sí Exactamente. es clave la prudencia. Viene muchas veces en la escritura también, para que sepáis cómo debáis, cómo se dice contestar a cada uno. O sea, que debes de entender tú y todos sabemos, yo creo que todos sabemos a quién sí, con quién Sí, y tiene mucho que ver eso que dice Isaac, porque tú le estás dando ejemplo a en este caso a tus hijos, ¿no? Tú primero a tus hijos. A lo mejor Misa que no tiene hijos, pero le está dando ejemplo a sus sobrinos. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba más chiquito Eliseo y Caleb, pues le hablaban igual que como yo le hablo a Isaac, como le hablo a Jairo, con esa confianza, así les hablaban. De hecho, no le decían ni tío, ¿verdad? Le decían como les digo yo. Claro. Entonces, ya hasta que como que agarraron la onda de que, es mi tío, ya tengo que hablarle con cierto. Ya fueron creciendo y fueron como que también nosotros diciéndoles de que, es que es tu tío y pues tienes que hablarle con cierto respetillo, ¿ah? Pero ¿les ha pasado también en alguna ocasión que quieren hacer carrilla o llevarse con alguien y que, no, ese no respondió de la manera en que nosotros esperábamos? ¿O al contrario, a ustedes? Pues yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que hemos hecho algún comentario imprudente pensando que sí se seguía con la línea de con quien estábamos. Sí me va a seguir la corriente, Sí, caray, no. pero no, y pues es un muy buen momento para cambiarle y ofrecer una disculpa, ¿no? No pasa nada, pues ya. Muy bien. En la parte de la carrilla, pues todos hemos hecho o incurrido en carrilla, incluso que nos hayan hecho o que nosotros hayamos también hecho. Pero aquí, ¿cómo lo toman los niños, ¿no? Ahorita, bueno, David es profesor de educación especial, David, ¿sí, verdad? Sí. Isaac, como profesor también de escuela primaria, nos pueden dar puntos de vista de lo que ven ellos en el día a día con los niños, porque pues estoy seguro que es algo de todos los días ver que los niños se dicen o se provocan o algo, ¿no? ¿Qué han visto ustedes en sus centros de trabajo? Bueno, primero antes nada más, en semanas pasadas estaba haciendo un trabajo de investigación por otro asunto respecto a América Latina y luego después específicamente en México. Y de los grupos discriminados, el número 1 en América Latina son los pobres. Esto me llamó la atención. Y luego después, precisamente las personas con discapacidad, era el número 2 en estadísticas en América Latina. Y nada más las personas con discapacidad se estima que hay alrededor de 70 millones en América Latina. Y son de los grupos más vulnerables y sufren discriminación, pues en el aspecto escolar, pero también en el aspecto laboral también. Y pues sí, en las escuelas pues son el blanco principal de muchos pues, niños o adolescentes mayores que se burlan del que no camina bien, del que no habla bien,
del que es diferente, ¿verdad? En algún sentido, Ujú. y sí son de los que más sufren en las escuelas. ¿Tú ves casos de esos? Siempre ha habido, sí, Sí. hay muchos casos. Sí. A pesar de que se trata de concientizar a los alumnos, pues muchos no les importa. Es que a veces los niños son más crueles que uno como adulto, ¿no? No, o también a veces ya cuando conoces al papá dices, pues ya sé Por qué. eso. Y has tenido casos donde pues llegue a una instancia mayor, por ejemplo, como hemos visto en Estados Unidos, que balaceras o algo así, aquí en México se ha presentado algo así, o has sabido. Yo en mi caso no, pero sí he sabido de casos donde se han llegado pues a situaciones más fuertes, inclusive legales también. Ujú. Pero porque ¿cómo pudiera pasar a lo legal? O sea, de que, porque me Una dijo. demanda. Por ejemplo, en una escuela donde trabajé no era de discapacidad, pasó con un grupo de secundaria, vamos a llamarlo normal, que empezaban a pasar una foto de una muchacha en una situación comprometedora y pues sí, pues fue todo un escándalo en la escuela y sí hubo demandas de por medio de parte de los papás hacia las familias que habían estado distribuyendo esas fotografías. Órale. Sí, porque ahorita ya puedes meter demandas por eso. Sí, pues ha habido Son casos demandas- muy sonados. demandas ¿no? civiles. Ajá. Sí, ya está todo muy protocolario en cuestión de eso, de darle el seguimiento. A nosotros como maestros nos piden ciertas cosas para poder prevenir, para poder tratar. Y con una cosita que no se haga conforme al protocolo es donde puede proceder eso. Y como dice David, pues sí se da mucho en las cuestiones de vulnerabilidad, en cuestión de alguna discapacidad, alguna diferencia física sobre todo. Y decías ahorita que los niños son crueles, a lo mejor no crueles, pero a lo mejor imprudentes. O sea, el comentario de que marcando el defecto, no defecto, la condición de la persona, a lo mejor no con la intención de hacerlo sentir mal, pero la imprudencia, sí. Y otros casos, como dice David, en donde sí vienen de un contexto en donde está muy normalizado, la familia es muy discriminativa, muy, hostigadora y todo, y pues el niño también lo refleja en la escuela, pero sí son casos muy, muy comunes. Yo también estaba viendo una estadística que México es el primer lugar en Latinoamérica con el bullying escolar y el segundo a nivel mundial. Entonces, Caray, pues el estamos... segundo a nivel mundial. Después de los gringos. ¿no? Después no me acuerdo cuál era el primero, pero creo que sí. Pero pues es un lugar muy honroso, un podio muy honroso, pero sí tan normalizado está que pues no nos dábamos cuenta de que a veces caíamos en eso, brincando esa línea que decíamos, carrilla, bullying, bullying. Y pues sí es algo que se ha estado tomando recientemente. Aunque también hay los otros lados, que a veces por una cosita a lo mejor no tan grave, se empieza a hacer un problema un poquito más grande y todo eso. Y muchas veces también ahí entra el criterio de los papás. A veces el niño ni cuenta se da de lo que está pasando y los papás lo malinterpretan y es donde se empieza a hacer. Como que es una conjunción de varios factores. Sí. ¿no? El hecho de que los papás lo pudieran exagerar o caso contrario, de que si es algo a lo mejor que amerita también minimizar. ponerle atención y le dicen al niño, no, usted aguántese. ¿no? Sí, esas O prácticas hazle lo también. mismo. Sí, eran muy comunes. Pero del hecho de que el bullying está, ahí está. Sí. Ahí sí no podemos. Y tendrán, bueno, no sé qué piensen, pero tendrá algo que ver como este cambio generacional, porque como dijeron ahorita, antes pues eso lo normalizamos tal vez, ¿no? O sea, mijo, si le hacen algo, dígale usted también, o hágalo usted también. Y a lo mejor hoy que se habla mucho esto de que generación de cristal y cosas esas, pues hemos visto diferencias a como en el pasado nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo no me acuerdo alguna vez de alguna familia que haya demandado en mi época de niño. Y menos ahí donde vivías, ¿no? Sí, entonces tendrá algo que ver el cambio generacional. Sí, tiene mucho que ver. Pues siempre ha existido. Sí. Siempre ha existido. También ahí es otra línea delgada entre cuando se exagera y cuando realmente es verdad. Y esa es la parte como que a veces más compleja entre que si realmente se están burlando de ti o Porque a veces, es muy subjetivo. Ajá, que puede ser muy subjetivo. Y por ejemplo en el caso de los niños con discapacidad, pues muchos de ellos pues ni siquiera lo entienden a veces.
o no tienen tampoco manera de defenderse. Entonces en ese caso pues es distinto, pero en caso de otros, ¿verdad? Que sí lo entienden y todo, pues sí ahorita es más consciente de las situaciones y por eso pues ya se defienden o por eso ya van y lo dicen al papá o ya van y lo dicen al maestro, porque ya se ha concientizado más el asunto. Ahora, ¿cómo? Digo, ahorita ya aterrizando un poquito más en los niños y ustedes que a lo mejor tienen contacto más con ese tipo de situaciones, ¿cómo, qué tipo de consecuencias pudiera traer la carrilla así pesada o ya pasando a bullying en los niños? O sea, de lo que ustedes ¿han visto alguna consecuencia que sea de cuidado o que habría que ponerle atención? ¿Han ustedes recurrido a hablar con los papás, con alguien? Sí, porque parte de esta estadística precisamente es que pues muchas veces hay consecuencias incluso hasta fatales, con ya tomar otras medidas los niños con esta forma en que lo toman, algunos daños en cuestiones de conducta, de actitudes, de retraerse, de todo eso. Sí hay consecuencias, sí puede afectarles a los niños y como dice David, también a lo mejor otros que a lo mejor no lo toman de esa manera, un poquito más de resiliencia, pero sí hay, y es una estadística ahí, pues palpable. Ya no se puede minimizar el hecho de que el bullying, de que todo eso, porque sí hay consecuencias, pues desde el que el niño ya no quiere ir a la escuela, desde que lo cambian de salón porque en ese salón ya no se siente a gusto, lo cambian de escuela, incluso con la misma familia. Ahorita que decías el caso en la Biblia, pues simplemente José tenía bullying de sus propios hermanos. Sí. Nada más porque sí, pues era el favorito, ¿verdad? Bullying extremo. Y las consecuencias que tuvo. Ese Entonces, fue bullying extremo. Sí hay varios casillos ahí en la Biblia que, pero sí, pues sí es palpable, sí está presente todo esto. ¿A ti te ha tocado casos en donde sea algo así especial por el acoso? Ahorita no recuerdo así algún caso, o sea, que yo haya vivido. Sí he escuchado en las noticias o de otros compañeros donde pues sí sucede que normalmente pues lo sacan de las escuelas o piden cambios. Me tocaron por ejemplo unos alumnos que llegaron conmigo precisamente porque pasaron, como no me acuerdo si eran 2 o 3 escuelas, y en todos sufrían acoso y prefirieron mejor sacarlos de las escuelas. Las escuelas. Hacer escuela en casa mejor. Y ahí el papá y la mamá los buleaban también. Ahorita que te decías, Isaac, de incluso a los niños cambiarlos de grupo, yo me acuerdo que en primaria había un compañerillo que se cambió de sección. Yo estaba en el B y él se cambió al A, pero por la maestra, porque la maestra era ya una señora muy ancianita y era así muy insistente y agarraba uno como se dice, agarrarlo de carrilla, y no sé qué haya influido en que era un niño así gordito y se llamaba Benjamín y le decíamos Benjamón. Entonces también no sé si... Saludos a Benjamín. Saludos Benjamín, digo Benjamín, si nos estás viendo, pero yo recuerdo que, bueno, según lo que yo tenía entendido fue porque la mamá no estaba a gusto con la maestra y lo cambió de sección. Sí, ahorita es una de las soluciones más comunes de que no está a gusto en un grupo, se pasa al otro. No está a gusto en ninguno, pasa a otra escuela y así. Entonces, pues es una solución a lo mejor no tan recomendable o tan efectiva, pero pues es lo que se hace normalmente. Pienso que sí puede ser muy abrumadora, y ahorita que mencionaba los ejemplos bíblicos, uno es ese, el de José y sus hermanos, ¿no? Pero también se habla, por ejemplo, de Elías cuando le estaban diciendo calvo o pelón. Ahí también. Que hay un castigo ahí muy castigo divino. Exacto, sí, y para los muchachos que estaban ahí juntos, porque también ahí viene la parte de con quién te juntas y quiénes va a estimular a de verdad ser acoso y hostigamiento y todo eso, porque seguramente los muchachos ya hacían eso de manera rutinaria, ¿no? No fue como que la primera vez y empezaron a burlarse de alguien, que también lo mencionabas tú, que es
pues un par, ¿no? Una cosa es burlarte de un par, otra es burlarte de alguien hacia abajo y otra es hacia arriba, ¿no? Entonces en este caso es una autoridad que está dando Dios al pueblo, o sea, un profeta, y que tú lo agarres de burla como para decirle calvo, conociendo tú que es una persona en autoridad, ¿no? O sea, en el caso de él, de ellos, o sea, fue tan abrumador para él que pues bajaron los osos y se comieron a los muchachos, ¿no? Y también hay varios versículos en los Salmos en donde David hace énfasis en que Dios le guarde a sus enemigos y que no deje que se burlen de él, y se habla de los escarnecedores. O sea, si hay gente, ¿verdad?, mala, que busca hacerle mal a alguien más y burlarse de alguien más. Y en el caso de David, o sea, que tanto le podían afectar a él siendo un rey, siendo y teniendo muchas cosas y siendo un hombre conforme al corazón de Dios, que le pedía a Dios que la guardara a esas personas que buscaran burlarse, y no dejes que mis enemigos se burlen, ¿no?, de mí, de lo que me pase. Sí. Entonces, de que puede ser, y de que puede ser alguien que te esté hostigando y burlándose y todo eso, sí, a tal punto que tú le pidas a Dios que te salve de eso, ¿no? Que se nos coman los osos. Sí, ándale, exactamente. Entonces yo pienso que sí puede ser muy, muy grande las consecuencias, y por eso Dios también da ejemplos también muy importantes de que eso no está bien. Y la respuesta de José, por ejemplo, cuando ya fue y tuvo la oportunidad de ver a sus hermanos, De vengarse, de hacer todo lo que él quería. Tuvo todo servido en charol de plata para regresarse. Y pues el ejemplo más grande del Señor Jesucristo, cuando lo tenían y le hicieron de todo, y el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces también a veces a nosotros como creyentes pues nos corresponde, aparte de tratar a los demás como como queremos que nos traten, de saber perdonar incluso los casos de acoso o de bullying intenso, ¿no? Entonces sí tenemos que conocer eso, y tenemos que ser cuidadosos al momento de hacer las cosas. Y bueno, regresándome un poquito a la parte de los niños, ¿cómo identificaríamos o cómo podemos identificar a un niño que tenga bullying? ¿Cómo lo vemos para ayudarle, ¿verdad? No tanto para, pues yo también voy a bullearlo más. En el caso de ustedes que ven en las escuelas, ¿es fácil identificar a un niño así? ¿A niños, niñas así? Les comentaba, igual a lo mejor una de las formas fáciles de detectar es, como lo mencionaban ahorita, este tema de la vulnerabilidad. Ahora hay niños que son reservados, callados, y son como que si lo podemos decir así, como presa fácil, ¿no? O aquellos que tienen alguna discapacidad, pues también, como lo mencionaron ahorita, en la estadística nos dice que ellos son los más vulnerables tal vez para eso, ¿verdad? Sí, los que tengan un puntito ahí de vulnerabilidad, ¿no? Son los que... Pero bueno, ya detectándolos, no siempre el que tiene la vulnerabilidad quiere decir que sea bulleado. Por ejemplo, tú, Isaac, tienes un sobrino que es invidente. ¿Han detectado en la familia que está teniendo cierto acoso o algo así? Pues con las actitudes que mencionamos ahorita, ya cuando hay niños que tú notas que empiezan a faltar, o que las mamás, no, es que ya no quiere venir, es que empiezan a cambiar su actitud, a lo mejor son de una forma y empiezan a cambiar, pues te das cuenta que hay algo ahí de trasfondo, que es donde empiezas a investigar y todo eso. Pero también está el otro lado, como decía David hace un momento, hay ocasiones en las que no te das cuenta por la persona como es, y esas son las más peligrosas, porque ya cuando explota la situación, a lo mejor ya es demasiado tarde para poder intervenir. Como pasa muchísimas veces en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y pues aquí también entraría importante, pues ya decimos ahorita, todos ya tenemos hijos, el Misa tiene sobrinos, de nosotros como papás también, cómo le estamos poniendo atención a nuestros hijos en ese sentido, cómo nos damos cuenta de que a lo mejor mi hijo está pasando por eso y yo ni siquiera me estoy dando cuenta. Exacto. Fíjate, justo acaba de pasar, y bueno, les voy a compartir algo que escuché de un pastor en una predicación que se me hace muy, muy cierto. Como papás, tal vez no estamos tanto tiempo en la casa como a lo mejor las mamás, pero el tiempo que estamos en casa, aprovechémoslo con nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos llegan de la escuela, decía este pastor, ve a tu hijo cuando llega de la escuela, y en ese lapso de 2 horas puedes ver si hay algo no tan normal, porque así a lo mejor después de esas 2-3 horas que ya llegó de la escuela,
ya él se desahogó de alguna manera, o ya se le pasó, o ya, de plano desapareció lo que traía. Y si tú llegaste mucho después, pues ya no vas a ver eso en su rostro, en su cara, en sus ojos. Entonces, a partir de ahí, como que yo empecé a poner atención. Y cuando estoy en la casa y que veo que llega Eliseo, que llega Caleb, Elisa de la escuela, hasta les pregunto qué, cómo les fue, etcétera, y ya pues van diciendo. Y justo acaba de pasar una situación en donde ya ni modo voy a ventilar a Eliseo, que dijo que unos muchachos lo querían golpear, hablando de bullying precisamente. Lo querían golpear porque aparentemente él había reportado a uno de ellos y ya estaba ahí todo enojado, que por qué me van a golpear, que si yo ni hice nada, y ya hasta estaba planeando cómo hacerle él. Y su mamá irresponsablemente le decía, tú pégales más fuerte. No se crean, pero sí, obviamente prendió ahí unos foquillos en nosotros de que, oye, pues esto no es algo de todos los días, ¿no? Ya platicamos con él, etcétera, gracias a Dios no pasó nada, pero eso lo nota uno cuando llega de la escuela o cuando platicamos un poquito más allá, ¿no? Entonces, nosotros como papás, tú, Misa, como tío, pues vas conociendo a tus sobrinos, nosotros a nuestros hijos, y sabemos cuando un gesto, algunas palabras que a lo mejor no decían antes, pues van por ahí diciéndonos algo no está tan normal, ¿no? ¿O qué piensan? Sí, por ejemplo, como maestros, tío, a veces es difícil, pero que los alumnos te tengan la confianza para platicarte cosas, porque ahí puedes detectar muchas situaciones. Igual, por ejemplo, si tienes sobrinos, ¿verdad? Etcétera, pues que crear esa confianza como para que en un momento de necesidad, pues se acerquen contigo y digan, oye, pues que me pasó esto, o se están burlando de mí de esta manera, o está pasando esta situación, de manera que se puedan detectar, porque como ahorita mencionaba, pues a veces no te das cuenta, aunque quieras, pues no te das cuenta. Por ejemplo, digo, aunque no es exactamente lo mismo, no se supió en el caso de un jugador de los Dallas Cowboys que recientemente se quitó la vida. Estaba sufriendo de depresión y muchos no se han dado cuenta. Y jugó creo que fue el domingo, y el siguiente día sucedió la tragedia. Y hasta metió un touchdown y todo, y pues muchos lo ven y pues está muy feliz y todo. Entonces a veces hay situaciones en las que tú puedes ver a una persona aparentemente normal y no sabes qué está sucediendo. No siempre lo vas a poder detectar, ¿verdad? Dice que va a ser complicado. Inclusive en las iglesias también. Por ejemplo, ha habido hermanos que se han acercado conmigo y me dicen, oye, ora por mí porque me estoy pasando por esto. Y si tú lo veías normal, decías, pues, ni cuenta te... Ni por aquí te pasaba que estabas... Y también es una responsabilidad de nosotros el estar preguntando a los hermanos, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás? Claro. En serio, ¿verdad? ¿Cómo estás? No, Sí. no, Sí, la no en el típica automático. respuesta de, Bien. Sí, yo creo que ahí es una tarea que tenemos nosotros y que no hay que sacarle, en fomentar en nuestros hijos, en nuestros niños, ya no nada más hijos, en niños en la iglesia, en niños en nuestro entorno, pues esa confianza, a lo mejor hasta amor propio, pero encaminado en el Señor. Un pasaje que tengo muy grabado, que aquí traigo anotado, es el Salmo 139:14. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En la versión, nueva versión internacional dice, te alabo porque soy creación admirable, tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Y de hecho viene en el mismo pasaje donde dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por el lado a lo mejor físico, de que ya decimos ahorita, la vulnerabilidad de las personas con alguna condición física, el hecho de hacerles saber que Dios no se equivocó, que somos creación de Dios con nuestras condiciones, con todo, con nuestro color, nuestros 4 ojos, nuestro todo. Porque volteas con nuestro color. Somos pares, así Eso es ya que sí es podemos. repetitivo, eso ya es un patrón. Y sí dejarles a nuestros hijos eso, de que pues somos creación de Dios y debemos de reconocer y alabar a Dios por eso, de que no se equivocó, de que no es de que a Dios se le chispoteó y por eso salió así. No, es eso también, para fomentar ese, como digo, a lo mejor amor propio
y que a lo mejor no le pegue tanto. Decíamos ahorita que viene mucho también de cómo lo toma la persona que lo recibe. Y si tiene ese lado fortalecido, él está consciente de que es creación de Dios, de que Dios, incluso, como decíamos ahorita, a lo mejor no van a venir osos a defender lo de los chiquillos y todo eso, pero también el respaldo de Dios, pues a lo mejor va a dejar que le afecte un poquito más ese tipo de comentarios. Y esa es una manera en que podemos ir, si bien a lo mejor no eliminando, ir disminuyendo también esas posibles causas, consecuencias de esos tipos de comentarios. Y como ahorita dices, ahorita me quedé pensando, o sea, tanto preparar a tus hijos para no hacerlo. Sí, no porque esa es otra. como también para recibirlo. Ajá. Porque de ahorita que mencionaban los casos como de David y José, ¿se acuerdan cuando David venía regresando con Absalón, que su hijo lo había sacado del trono, que se acerca a Simei, que le empieza a aventar piedras y le empieza a decir muchas cosas, y que uno de los que iba con David le dice, pues déjame matarlo, ¿verdad? ¿Cómo va a hablar en contra del rey? Y David le dice, no, si el Señor lo dejó que me dijera eso, pues déjalo, ¿verdad? Y a veces también es bueno que nuestros hijos aprendan también a veces a recibir un poquito el oprobio, ¿verdad? No quiere decir que todo el tiempo tengan que agachar la cabeza ya, ¿verdad? Pero sí también que estén preparados, para no hacerlo, ¿verdad? Que ellos no sean los burladores. Pero también si alguien te dice algo, pues, como dice la Biblia, encomendar la causa al que juzga justamente. Sí, porque no va a ser siempre justo, ¿no? Les va a tocar en algunas ocasiones también recibir. Digo, como papás obviamente no nos gusta ver a nuestros hijos que lloren o que, es que me dijo, pero pues en algunas ocasiones va a ser necesario, ¿no? Sí, porque incluso uno como papá también a veces toma la actitud de que no, pues no pasa nada, tranquilo y todo eso, pero uno sí le da coraje de que, ¿por qué le andan diciendo? Entonces sí, también hay cuestión de nosotros darle esa confianza a nuestros hijos de que acudan a nosotros, como decimos ahorita, haya la confianza y que también pues lo pongan en oración, como dice David. Ahora, bien lo mencionaste que nuestro papel como iglesia, nuestro papel como familia, yo creo que en la mayoría de las iglesias, en este caso que estamos hablando de los niños, en la mayoría de las iglesias hay niños. En algunas hay muchos niños, en algunas hay pocos. Pero, ¿cuál sería nuestro papel? A lo mejor todos esos niños pues no son nada míos, ¿verdad? No son sobrinos o no son mis hijos. Pero yo creo que está también en nosotros el dar buen ejemplo a ellos, y también si en algún momento estamos viendo una actitud pues acosadora, una actitud que no va, pues también sentirnos con cierta autoridad para decir, ¿sabes qué? No se digan así, o dejen de golpearse, o dejen de hostigar a tal muchachillo, ¿no? Porque yo creo que a ti, Chuy, en su momento no te va a gustar que a Jesús Alberto lo estén hostigando. No, por supuesto que no, y creo que viene bien desde atrás de todos los principios bíblicos, en donde te dice pues que tú debes ser la luz del mundo, que tú debes de hablar siempre, tu palabra siempre debe ser sazonada con sal. Si tú estás haciendo eso como papá, difícilmente tu hijo va a aprender otra cosa, difícilmente. Y ahorita que tú hablabas también de las personas vulnerables, en el caso de David, por ejemplo, que es una de las personas que más se habla en la escritura, o bueno, unos ejemplos más evidentes de que lo bulleaban y todo esto, pues dice que era David, el de la Biblia, yo pensé que David tu hermano. David, el de la Biblia, pues estaba carita David, o sea, estaba carita, era inteligente, era un rey, y de todos modos le llovía. Y no por ser diferente, o los guapos no vamos a sufrir bullying. O sea, claro que sufrimos, claro que sufrimos. A veces más que otros. A lo que voy con eso es que igual viene todos los principios bíblicos básicos del amor entre hermanos, debe de evitar que pasen esas cosas. Yo te lo puedo decir ahora que tuve la oportunidad de darle la clase a los preadolescentes que tuvimos precisamente al sobrino Isaac con discapacidad visual, que yo vi el comportamiento de los niños de la congregación. De verdad a mí me impresionó. O sea, de verdad son unos niños que son otra generación, porque ya estamos muy, muy concientizados, y pues se nota que son criados en los principios bíblicos, ¿verdad? Ninguno de ellos hizo un comentario despectivo, ni siquiera imprudentemente quedarse fijamente viendo, nada de eso. Muy prudentes los niños,
normalizando la situación y buscando incluir sin problema a Ángel, ¿verdad? Con discapacidad visual. Entonces, eso a mí me pareció algo muy bueno, que como te digo, que yo estuve en una escuela cristiana desde pequeño. Yo no recuerdo que David y yo tuviéramos esa actitud, ¿sí me explico? Porque yo siento que nuestra actitud era distinta. Exactamente, y yo lo veo ahorita y yo sí digo, por supuesto que no quiero que Jesús Alberto tenga que lidiar con algo, con un chuy. A lo que yo estuve, ¿verdad? Expuesto, pero porque a lo mejor en ese momento lo normalizamos, pero ahora que está mucho más concientizado, pues sí, buscar darle a Jesús Alberto el mejor ejemplo, y yo cada vez busco no tener ese tipo de sentido del humor, porque si lo puedo evitar, pues lo evito, ¿no? Entonces, nos toca hacer luz, nos toca hacer ejemplos, y si es parte de, pues está perfecto para mí, aunque me tenga que limitar a lo mejor un poquito en las bromas que voy a hacer. Sí. Y habrá su lugar y su momento. Es correcto, sí. Y eso es clave lo que dices, es ese cambio generacional, porque a lo mejor a nosotros nos tocó ese cambio que decimos ahorita, el bullying que llegó aquí a México, ya la terminología y todo eso, precisamente cuando éramos niños, jóvenes. Entonces ya nos tocó pasar, ya nos tocó hacer, y ya sabemos más o menos cómo tratarlo con nuestros hijos para que no pase, o como dice David, también tenemos esa gran responsabilidad de que ellos no sean los bulleadores. Yo creo que dijiste una buena clave, Chuy, bueno, diste en el clavo al referirte a principios bíblicos, ¿no? O sea, cuando tú expones a los niños desde pequeño a esto, pues obviamente va a haber sus frutos, ¿no? Y lo viste tú ahora, ¿no? Que diste la clase, lo que a lo mejor en otra generación hubiese pasado con otros niños que a lo mejor no tienen este principio, a lo mejor sí hubiera habido ese tipo de, a lo mejor no burla, pero sí como, a lo mejor... Es una actitud diferente, sí, ¿no? una actitud diferente, exacto. Sí, pues yo lo veo claro, y ese tema generacional es en la escritura también viene, que va a ser los padres y los hijos y los hijos de tus hijos, que normalmente cambia, ¿verdad? O sea, ya a los hijos de los hijos les toca mejor todavía. Entonces, yo puedo pensar en que yo no tenía, sí, que yo no tenía, exacto, o peor, que yo no tenía a lo mejor ese tipo de educación de ser más cuidadoso con lo que hablo y digo, porque mis papás se convirtieron ya más grandes, ¿sí me explico? Y ellos tuvieron una infancia en donde, pues claro que les llovía los insultos y las bromas pesadas y todo esto. Y si ellos lo normalizaron en algún momento y me dejaban a mí hacer alguna u otra cosa, pues ya pasó ese tiempo. Ahora que yo tengo a Jesús Alberto, y que claro que no quiero, porque aparte él es muy sensible, tiene una personalidad muy parecida a la de Gis, no es parecido a mí, que se le resbalaría cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Por eso yo digo, no, pues que tengan cuidado los demás, ¿verdad? Pero si somos cuidadosos, si yo le enseño a Jesús Alberto que él se debe de referir a sus amigos como yo me refiero a mis amigos. Si por ejemplo él me ve que estoy reventando aquí a la raza, pues creo que él va a normalizarlo, ¿verdad? Sí. Y no va a detectar, y no va a detectar el momento en el que él vea que es algo incorrecto. Si él está siempre expuesto a lo correcto, le va a saltar cuando vea que alguien está haciendo las cosas mal. Entonces yo creo que es una buena forma de prevenir. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos o a los creyentes de la congregación, que te digo, yo lo vi bien claro con los niños esta vez y me quedé impresionado, y de verdad le dije a mi esposa, le dije qué diferencia de actitud de los niños con un niño que yo pienso, no sé, a lo mejor ahora también en las escuelas que ni siquiera son cristianas, también tienen una buena actitud con la gente con alguna discapacidad, ¿verdad? Y pues te vas a encontrar con muchas personalidades. Y yo te puedo decir que el acoso también te puede pasar no solamente cuando eres niño, porque por ejemplo, en el caso de los médicos son los que más se suicidan, o sea, y porque hay acoso en las residencias espantoso, y cuando tú vas creciendo en la residencia, en el primer año de residencia de la especialidad, ya eres un señor, o sea, yo por ejemplo ya tenía 25 años, ya era médico, ya tenía cédula, ya podía hacer, y yo entré a una especialidad. Y hay pues personas de 30 años arriba de ti que ya llevan varios años, no nada más ellos, sino los maestros. Y hay un acoso ya sistemático que están intentando erradicar. Pero recientemente se acaba de suicidar un compañero de medicina interna, bien joven, por el acoso que sufría por la gente encima de él, ¿verdad? Y está muy normalizado, o sea, de verdad, que entras a la residencia y tú ya sabes a lo que vas. Pero también es muy difícil romper el ciclo, porque a ti te trataron mal y entonces todo el tiempo te estaban tratando mal y todo el tiempo te lleva la corriente también. Yo te puedo decir eso, que yo decía, yo voy a ser el mejor residente
R3, R4, cuando ya eres de cuarto año, que ya tienes 29, casi 30 años o 28, dependiendo de a qué hora entraste o a qué edad, y dices, yo nunca le voy a hacer eso a un residente que va entrando. Pero a veces tienes un tema de burnout, de que estás cansado, de que no dormiste, de que todo te lo están responsabilizando a ti, lo que están haciendo, y sus errores son tuyos, que tienes esa, a lo mejor, pues sí, herida que te hicieron a ti y que la haces. Yo te puedo decir que yo ya la llegué a hacer, y te lo digo con mucha pena porque cuando ya salí yo de la residencia y me di cuenta de cosas que había hecho que no me hubiera gustado hacer, la verdad es que sí me ha costado trabajo y digo, qué mal comportamiento tuve en ese momento, porque estás envuelto, y no es justificación, en un ambiente tóxico le llaman, y dentro de las especialidades GINE precisamente es un ambiente tóxico que todo el mundo menciona. Entonces somos expuestos nosotros como adultos también al bullying, también somos, y también somos los que hacemos, ¿verdad? Entonces, pues no conocernos, porque ahorita estamos hablando de los niños, ¿no? No creer que nosotros somos también inmunes a todo eso. Yo me llegué a sentir mal, yo llegué a ir a la dirección a decir, de 3 años arriba de mí me está, ¿cómo se dice? Me está bulleando, y ya fueron y hablaron con el bulleador y lo calmaron y listo, ¿verdad? Pero también yo recibí un reporte, entonces, de que... Por chismoso. Exactamente. Entonces, pues sí, tenemos que trabajar como creyentes en eso. Va a ser difícil. Pues, yo creo que en todos los aspectos laborales pasa, ¿no? A lo mejor en unos más, en otros menos, pero la típica de cuando eres nuevo, de que te novatean, te hacen, pues a lo mejor llevar los cafés, las donas, por decir algo, ¿no? Pero pues en todos los aspectos yo creo que pasa. Pero retomando un poquito lo de nuestro papel como familia, como iglesia, pues ya comentábamos, ¿no? De que yo creo que estaríamos todos dispuestos a hacer algún esfuerzo en hacer ver, sobre todo en nuestros niños, los que nos rodean, hacerles tener buena actitud con las demás personas, como lo que ahorita mencionabas con el trato a los discapacitados, el trato a los más pequeños, el trato a los que son pues más vulnerables, ¿no? Y todos tenemos niños a nuestro alrededor. Yo quisiera, para no abordar más tiempo, que cada uno dijéramos algo para despedirnos, para respecto a lo del bullying, a cómo reaccionar, cómo alentar también preparar a nuestros niños, llámese hijos, sobrinos o conocidos, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decir para cerrar el ciclo, ¿no? O para cerrar más bien el episodio. ¿Alguien? Pues nos podemos a ir un chorro de tiempo, pero pues sí, ya como dices, hay que llegar a una conclusión. En conclusión, el bullying es malo, burlarse es pecado, hay que tenerlo en cuenta cuando seamos prudentes con la carrilla, con la forma de llevarnos con los demás. Ahorita que mencionabas de David, en prácticamente todos los salmos que escribe, donde empieza, por así decirlo, quejándose de que me pasó esto y esto y esto, pero siempre cierra con el apoyo de Dios. Pero Jehová me levantó, Jehová me fortaleció, su ángel acampa alrededor de todo eso. Entonces, seamos conscientes de que aún en las circunstancias a lo mejor más adversas, pues tenemos ahí el respaldo de Dios. Hagámoselo saber a nuestros niños. Generemos en nuestros niños ese vínculo de confianza también para poder detectar estas situaciones. Y oremos por todos los demás. Dice el gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues es muy claro y muy directo también ahí. Uh-huh. Y en ese capítulo de Levítico, ahí se menciona versículos antes que no hagas daño al ciego, uh-huh, al sordo, sí, específicamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo nada más, para terminar, ahora sucedió con mi hija, que a ella le gusta mucho abrazar, y abrazó a otra niña y la niña lloró porque la abrazó muy fuerte y ella no entendía por qué, o sea, decía, pero es que ¿por qué llora? Y le digo, bueno, es que a veces hay niñas más frágiles, a lo mejor tú estás más fuerte y sucede. Tratándolo de hacer lo más positivo posible, ¿no? Pero platicando con ella le digo, pues mira, mejor tú pregúntale, oye, ¿quieres que te abrace? O te puedo abrazar. Sí. Y yo creo que esta parte es importante de la comunicación, porque tampoco se trata, ¿verdad? Como ahorita decíamos, de estar todos serios y uh-huh, ya no puedes decir nada porque luego... Pero sí es buena la comunicación de preguntar, ¿verdad? O de saber si con esa persona cómo me puedo llevar
para evitar malos entendidos, pero sin tampoco dejar de ser quien eres. Claro. La esencia. Sí, exacto. Chuy. Yo pensaría que, bueno, que como creyentes debemos de ser luz, debemos de siempre buscar que nuestra palabra sea sazonada, buscar lo más bonito, hablar de los demás, que nunca ninguna palabra por ahí salga imprudentemente de nosotros, pues es de esa manera enseñarle a nuestros hijos. Si llega a suceder o si alguien lo está sufriendo, pues hay ejemplos en la escritura de gente que ha sufrido lo mismo y que Dios los ha sacado de ahí, los ha salvado y los ha apoyado de ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que si alguien está sufriendo bullying o todo, no hay más que acercarse al Señor y rendirle la situación que estás pasando, ¿verdad? Como David lo exponía y pedirle a Dios que le ayudara. Y finalmente, pues yo creo que sí, pues buscar que nuestros hijos, el cambio generacional sea cada vez mejor para ellos, mejorar no creo que sea un problema. Y pues nada más, yo creo que eso sería. Gracias, Chuy. Misa. Pues fíjate que ha sido enriquecedor esto y nos dimos cuenta de esa delgada línea que mencionábamos de pasar de la carrilla al bullying. Y quizá ahorita que lo mencionaba, pues haciendo memoria yo también, quizá algunas veces me pasé esa línea de ser carrilla a hacer bullying. A lo mejor en su momento, como mencionaban ahorita, ¿no? La intención, quizá mi intención no era hacerlo, pero tal vez hice sentir mal a algunas personas, ¿no? Sí. Entonces, igual la escritura dice, ¿no? Haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Entonces yo creo que si partimos desde los principios bíblicos, yo creo que como ahorita lo mencionaba Chuy y ustedes, haciendo eso con nuestros jóvenes niños, pues vamos a tener también esos resultados buenos, ¿no? De que esto no pase tanto en nuestras iglesias o a la gente cercana, ¿no? O lo menos posible, ¿no? Pues sí, yo diría no al bullying, sí a la carrilla en su debida proporción y con las personas con las que realmente podemos llevarnos o echar esa carrilla, ¿no? Y pues yo creo que está muy latente el principio bíblico que dijo el Señor Jesús: haz a otros lo que quieras que hagan contigo. Así es que pues les agradezco mucho a todos ustedes por haber venido a platicar aquí con nosotros, y ha sido, como dice Misa, muy enriquecedor escuchar y tener ciertos puntos de vista a lo mejor que no teníamos tan presentes, ¿no? Y amigos, a ustedes muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Esperemos vernos en el próximo capítulo, donde también vamos a platicar. Hasta luego.